Bienvenidos a nuestro primer episodio de Casa de la Salud Radio Podcast. En este espacio vamos a compartir información que creemos es importante que ustedes en casa conozcan. Y hoy me acompañan dos profesionales de la salud, la nutricionista Cecilia Zárate y la doctora Mariela Coyoy, con quienes vamos a hablar un tema que parece ser muy importante para un país como Guatemala y puede ser una problemática de la cual no tenemos la suficiente información. Me refiero al tema de la desnutrición y vamos a conocer qué posibilidades hay de que alguno de nuestros hijos, sobrinos o amiguitos esté padeciendo desnutrición crónica. Así que empezamos. Vamos a iniciar con la consulta y esta pregunta va para usted, licenciada. Es muy frecuente ver a las abuelitas cuando ven a sus nietos y ven a un nieto delgadito, empiezan a decir, ay, hay que darle atol al nene, mira que tu hijo está muy flaquito, dale leche, dale más, hacerle los huevitos con aceite, hacerle los huevitos con mantequilla, porque está todo desnutrido. Y de hecho conozco el caso que es mi mamá, que cuando tiene un nieto muy delgado hasta va y le empieza a hacer exámenes de sangre porque ella no concibe que un niño sea muy delgado. Que un niño sea delgado es un factor determinante para decir, ¿está desnutrido? Realmente no es así. Sí tenemos que revisar varios factores, como por ejemplo su salud a nivel de la alimentación que está recibiendo en casa. Es importante poder evaluar en sí al niño. Nosotros como profesionales sí nos guiamos con, por ejemplo, curvas de crecimiento que se aplican a niños menores de 5 años. En esta población sí es muy importante el estar evaluando su crecimiento constantemente. En cambio, en niños que ya son mayores, sí tenemos cómo poder determinar si un niño está desnutrido o no, pero sí van a afectar también ese tipo de factores como lo es la alimentación que está recibiendo o su salud en general, ¿verdad? Digamos, en términos muy generales, ¿qué factores sí podría ver la mamá para decir, bueno, mejor lo llevo a que lo evalúen? Tenemos que revisar, por ejemplo, la textura del cabello, si se le cae. Tenemos que poner mucha atención, sobre todo en las familias en las que podamos ver tal vez que haya un niño con un pelo que es como un color canche, como aquí decimos, ¿verdad? Cuando en realidad la familia es de cabello como tal negro, ¿verdad? Esto se puede dar no es porque el niño es así, ¿verdad? Sino que es porque ya tiene una deficiencia de nutrientes que no está permitiendo que incluso su cabello tenga un color natural. También podemos observar, por ejemplo, que un niño está muy delgado y tiene la carita como de viejito, o que la piel está muy pegada a su carita. También podemos ver que se le notan incluso las costillas, pero recordemos que esto es en la población de niños menores de 5 años. También podemos ver incluso niños que tal vez tienen el estómago muy abultado o hinchado. Eso también puede ser una señal de desnutrición. Uh-huh. ¿Y el factor de la estatura es más importante que el ser gordito, digamos? El factor de la estatura sí es muy importante porque ahí es cuando determinamos si es una desnutrición crónica. Porque cuando hay una altura que es muy pequeña para la edad del niño, eso quiere decir que tiene desnutrición crónica, que no está alcanzando la estatura que debería para la edad que tiene. Por eso es que nos enfocamos mucho en los niños menores de 5 años, porque precisamente todos los niños hasta los 5 años tienen la misma capacidad para poder crecer. Entonces, si no alcanzan esa estatura mínima, entonces estamos hablando que tienen una deficiencia de nutrientes como tal. Estoy de acuerdo con lo que dijo la licenciada, ¿verdad? Que tenemos que enfocarnos principalmente, evitar la desnutrición en lo que son los niños menores de 5 años de edad, porque estos niños tienen una buena capacidad de desarrollo tanto físico como mental en estos primeros 5 años. Es vital e importante medir, tallar y pesar a estos niños en esta etapa. También con los diagnósticos, signos clínicos que miramos nosotros en los niños desnutridos también son lo que es las uñas quebradizas o muy delgadas. Y al evaluar nosotros al paciente nos podemos dar cuenta también que van a tener un ritmo cardíaco disminuido, una frecuencia cardíaca disminuida de acuerdo a su edad. Van a tener una disminución de lo que es el músculo y principalmente lo vamos a ver en lo que son los glúteos y en sus muslos. Otro signo que podemos ver en estos niños es que a nivel orbitario van a tener un edema, ¿verdad? No en todos va a haber, pero tenemos que ver estos signos y también van a tener lo que se llaman las manchas de Bitot, que es en los ojitos. Otra cosa que podemos ver también es la resequedad a nivel de la boca y en la lengüita.
Otro signo que podemos ver también es en los huesos, tanto de los brazos como de las piernas. ¿Qué recomienda usted como doctora para los padres primerizos para que sus hijos tengan una correcta alimentación desde los primeros meses de vida? Vamos a ir desde la etapa de bebecitos, ¿verdad? Que tenemos que saber que una lactancia materna exclusiva es principalmente en los 6 meses, ¿verdad? Tener a nuestro bebé con lactancia materna exclusiva, y después de los 6 meses ya se inicia con una alimentación complementaria. Si tenemos una adecuada alimentación complementaria, quiere decir que vamos a tener un buen aporte de nutrientes a nuestro bebé. Con la lactancia materna también, las dos en conjunto, vamos a tener a nuestros niños sanos, y esto es principalmente en los 2 primeros años de vida. Y se debe de llevar un control, como dijimos, de peso y talla también, para saber si nuestro niño está o no está en desnutrición. Podemos saber también que si no tenemos un buen aporte de nutrientes, una buena alimentación, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener un adecuado crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual. Este contenido llega a ti gracias a Sanatorio Casa de la Salud. Te ofrecemos consulta médica las 24 horas del día, todos los días. ¿Qué error ha visto usted que es muy común que cometen los padres de familia actualmente en la alimentación de sus hijos? ¿Qué errores ve usted que son muy frecuentes? Muy bien, primero sí me gustaría recalcar que sí es muy importante que la nutrición del bebé desde sus 0 a 6 meses sea exclusivamente con lactancia materna. Entonces hay algunos que pueden llegar a cometer el error que por X o Y razón le quieren dar algún tipo de agüita o algún atolito al bebé en ese periodo de tiempo de 0 a 6 meses. Eso es un error completamente. Lo único que necesita el bebé es la lactancia materna. O pueden llegar a pensar que tal vez hay mucho calor o ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego inicia la alimentación complementaria. Ahí es donde podemos ver que hay también algunos errores que comúnmente cometen, y es, por ejemplo, el dar solo vegetales o solo frutas. Realmente hay otros alimentos que deben de incorporar a la alimentación del bebé, como por ejemplo cereales, como tortilla o la masa como tal, ¿verdad? También deben agregar alimentos ricos en proteína, como lo es por ejemplo el hígado o pollo, también lo pueden incorporar en la alimentación del bebé. Es muy importante el hecho de que los niños menores de 2 años no deben consumir alimentos que contengan azúcar agregada, o sea, por ejemplo, jugos o compotas que tengan azúcar agregada. Eso no lo deben de realizar, ya que pueden acostumbrar primero al paladar del bebé a que esté acostumbrado a ese tipo de sabores muy dulces, ¿verdad? También deben evitar agregar sal a las preparaciones de los bebés menores de 1 año, ya que sus riñones son muy pequeños todavía para poder procesarla. Entonces no deben consumir alimentos que ya tengan sal agregada. Nosotros como adultos estamos acostumbrados a que todas nuestras preparaciones tengan sal o que tengan azúcar, por ejemplo, pero el paladar del bebé, recordemos que lo único que conocía era la leche materna. Entonces realmente no necesita que sus alimentos tengan sal o azúcar agregada. Y en el caso de niños que ya están entrando a la adolescencia, ¿hay alguna recomendación que usted le quisiera dar a los padres de familia? Sí, lo que realmente debemos de revisar siempre en su alimentación es que estén consumiendo todos los grupos de la alimentación, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Porque comúnmente he escuchado que, digamos, si el niño no come tortillas, entonces, y ven que es un niño, por ejemplo, muy delgado, pueden pensar que tiene desnutrición, por ejemplo, pero realmente no es así. Debemos de enfocarnos más en que sí esté consumiendo una variedad de alimentos. Y otra cosa que también podemos revisar, pues, es la relación de su peso y su altura. Entonces, el hecho de que un niño esté muy delgado no quiere decir que tenga desnutrición cuando ya son niños más grandes. Igualmente me gustaría también hacerles la recomendación a los padres que traten de evitar el poder mantener en casa alimentos muy azucarados o alimentos procesados. Alimentos, por ejemplo, los cereales que son de colores, porque esos colores no son naturales, empezando por ahí, además de que tienen, por ejemplo, conservantes, aditivos, además del azúcar agregada que contienen esos alimentos. Entonces lo ideal es que un niño, partimos siempre de que es muy importante en que los niños menores de 5 años sí eviten ese tipo de productos,
porque no les traen beneficios a su salud, empezando por ahí. Y los niños más grandes, pues realmente volvemos a lo mismo, que no es un gran aporte nutricional. Debemos de procurar poder ofrecerles otro tipo de alimentos o mejores opciones, como por ejemplo avena, en lugar de un cereal comercial. Este contenido llega a ti gracias a Sanatorio Casa de la Salud. Te ofrecemos consulta médica las 24 horas del día, todos los días. Doctora, hablemos ahora de los niños que ya están por entrar a la adolescencia. ¿Qué señales de alerta podrían ver los padres de familia o tienen que poner atención los padres de familia para saber que su hijo no se está o sí se está desarrollando correctamente? Podemos determinar, ¿verdad?, si los adolescentes tienen un correcto crecimiento en base a lo que es el índice de masa corporal. Es un medidor que nosotros realizamos que tiene dos factores. Va a incluir lo que es el peso, que nosotros lo realizamos en kilos, y lo que es la talla en metros al cuadrado. Dependiendo de cómo esté este valor, el resultado de este valor, nosotros ya determinamos si el paciente está en un correcto desarrollo para su edad. Ahora es muy frecuente, a diferencia de hace 20, 30 años, que los niños, y principalmente entrando a la adolescencia, ya no salen a jugar mucho a la calle y pasan mucho tiempo detrás de su móvil o su dispositivo móvil. ¿Qué tanto puede afectar este estilo de vida a los niños en este momento de entrar a la adolescencia? Eso sería un estilo de vida sedentario si los niños están mucho tiempo en las pantallas y también si no realizan lo que es un ejercicio físico. Entonces se da lo que es un estilo de vida sedentario, aparte de que no tienen una buena alimentación adecuada, digamos, a su edad. Entonces no van a tener lo que es un buen desarrollo de crecimiento en base a lo que es su altura, porque todavía los niños, principalmente los niños o los adolescentes, están en crecimiento, entonces van a tener un buen desarrollo a nivel físico. O sea, podríamos decir que los niños que pasan mucho tiempo detrás de pantallas, evitando actividades fuera o deportes o algún deporte, van a tener problemas de crecimiento, digamos. Sí, y si no tienen una buena alimentación, un buen aporte de nutrientes, de vitaminas, de minerales, más estos factores que mencionamos, tienen una probabilidad muy alta de que no tengan un buen desarrollo físico. Ya, yo sé que tal vez no es su área de expertise, pero psicológicamente, ¿usted ha visto que pueda traer esto también problemas? Sí, claro que sí, porque estar mucho tiempo en la pantalla, no solo a nivel físico hay, digamos, problemas de la vista, sino también a nivel psicológico, afecta a que no desarrollan su campo neuronal. No tienen una buena capacidad también de socializar con los demás debido al tiempo que están tanto en la pantalla. Que inicia a tener este estilo de vida con sedentarismo lo va a llevar también a tener más probabilidades de que en su vida adulta pueda desarrollar también enfermedades crónicas no transmisibles, como lo es la obesidad, la diabetes tipo 2, problemas hormonales, problemas de la presión. Entonces, la mejor manera de poder prevenir este tipo de enfermedades es precisamente en esa edad, desde la infancia hasta la adolescencia, para llegar a su vida adulta. Licenciada, ¿usted qué estrategias recomendaría a los padres para que puedan introducir alimentos nuevos a la dieta de sus hijos? Porque pasa mucho de que a los hijos no les gusta que el brócoli, que las hierbas, o incluso a veces no les gusta la carne, prefieren el pollo. Entonces, ¿qué estrategias podría recomendarle usted a los padres que nos están escuchando para que puedan introducir nuevos alimentos a la dieta de sus hijos? Realmente por eso es que es muy importante que desde los primeros meses de vida se dé la alimentación de la forma en la que ya explicamos, ¿verdad? La lactancia materna exclusiva, luego la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es clave porque ahí es donde cometen mucho el error, por ejemplo, de agregar azúcar o sal a los alimentos desde esa edad cuando realmente no está indicado. Entonces ahí es cuando empieza a haber el problema de que los niños empiezan a ser más selectivos. Entonces por eso es que la alimentación complementaria es clave, ¿verdad? Cuando introducimos alimentos nuevos es muy importante recordar que en esa edad, en los niños de 6 meses, ¿verdad?, va a ser normal que el bebé no quiera recibir ciertos alimentos, pero es porque su alimento seguro era la lactancia materna. Entonces por eso es muy importante que siempre sea en compañía de la familia, de comer con el bebé
o comer con el niño también es muy importante porque ellos van a aprender de nosotros esos hábitos de comer todo tipo de alimentos. También va a ser muy importante que sepan que, por ejemplo, sí va a ser necesario el poder presentar un mismo alimento, por ejemplo el brócoli, tomando ese ejemplo, de presentárselo en varias presentaciones y varias veces, porque es normal que no lo vaya a querer recibir. Ahí debemos de ser muy creativos a la hora de preparar los alimentos, introducir por ejemplo el brócoli en sopas o en tortitas de pollo, por ejemplo, o también introducirlo en ensaladas. Pero sí va a ser muy importante el presentárselo varias veces y es normal que no lo quiera recibir, pero eventualmente lo hará. Pero por eso es muy importante también hacerlo en compañía de la familia. ¿Cómo puede un padre saber cuando un alimento le da alergia a su hijo? ¿Cómo lo podría determinar? ¿Y qué es lo primero que debería de hacer al notar estas señales de alergia a ciertas comidas? ¿Cómo podemos saber si nuestro nenes o nuestro bebé es alérgico a algún tipo de alimento? Lo podemos ver a través de la piel, lo podemos también saber a través de la dificultad respiratoria o la dificultad al tragar. Al ver estos signos es importante consultar con un médico porque esto puede llevar a una asfixia o una reacción anafiláctica. ¿A qué nos referimos nosotros con anafilaxia? Esto quiere decir que nuestro bebé puede tener una obstrucción a nivel de las vías aéreas, de la laringe, por lo que se obstruye y no va a poder respirar. Licenciada, ¿qué problemas a largo plazo puede acarrear una persona que en su niñez tuvo una mala o una incorrecta alimentación? Muy bien, al tener o el haber tenido una deficiencia de nutrientes, es muy probable que el niño no se haya desarrollado bien a nivel física y mentalmente también. Esto también va a llevar a problemas, por ejemplo, sociales, porque el niño en su vida adulta no va a ser capaz o no va a tener una capacidad alta de productividad y eso va a terminar afectando a la población. También esta persona va a tener mucho más riesgo de poder desarrollar una enfermedad crónica no transmisible, que es, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, o también volvemos a lo mismo de, por ejemplo, padecer diabetes tipo 2. Entonces sí es muy importante que desde la infancia se pueda detectar si hay alguna deficiencia de nutrientes o de alimento para poder prevenir que pueda suceder esto. Es importante saber que tenemos que tener una buena alimentación principalmente en los 2 años de edad. ¿Y qué incluye esto? Nosotros le llamamos en los primeros 1000 días de vida, que va desde la concepción hasta los 2 añitos de edad, porque es donde se desarrolla tanto física como mentalmente el cuerpo y es donde necesitamos un buen aporte. Si no tenemos un buen aporte en estos primeros 2 años de edad, los niños van a tener un mal desarrollo intelectual, van a también a tener un bajo rendimiento escolar y también no van a tener una productividad adecuada a lo que es ya de adultos en el trabajo. Y esto afecta también a la economía y es un ciclo en el que va la desnutrición desde la concepción. Es importante tener una buena nutrición desde el embarazo. Y esto incluye tener también buenos nutrientes de aportes, tanto consumirlos y tener suplementos. ¿Qué incluyen estos suplementos cuando una paciente está embarazada? Nosotros recomendamos lo que es el hierro y el ácido fólico, pero también es importante que la mamá tenga un buen aporte de lo que es zinc, el yodo, la vitamina A, ya que estos suplementos ayudan a un buen correcto desarrollo del feto. Licenciada, le voy a hacer una última pregunta. Es muy común ahora cuando vamos a hacer súper comprar salchichas, jamón, embutidos y tenerlos para refacciones en casa, incluso para cenar. ¿Es recomendable comer este tipo de alimentos? Yo sé que realmente también hay muchas familias que incluso utilizan los embutidos para las refacciones de los niños, por ejemplo, y que es un alimento que a veces es muy común el tenerlo en casa o el comprarlo, ¿verdad? Pero realmente en el caso de los embutidos, que son los jamones, las salchichas, chorizo, longaniza, este tipo de alimentos contienen nitritos y nitratos que ya está comprobado por diversos estudios científicos
que está relacionado con la aparición de cáncer. Entonces, por eso es que no es recomendable un consumo muy frecuente de estos alimentos. Tampoco se trata de que vayamos a prohibirnos y de no consumirlos nunca más, sino que debemos de tratar de no hacerlo muy frecuente, ¿verdad? Además de que también recordemos que son alimentos que generalmente tienen mucha grasa y mucho sodio agregado. Entonces, mi recomendación es que tratemos de evitar el comprar estos alimentos muy seguido. Bueno, para finalizar este primer episodio de Casa de la Salud Radio Podcast, nos compartirá un último mensaje, siempre alguna recomendación que usted cree que dejamos al aire sobre el tema de la nutrición familiar. Es importante tener una buena nutrición desde lo que es en las pacientes embarazadas y en nuestros niños menores de 2 años de edad. Son la población donde nosotros nos debemos de enfocar más para prevenir lo que es una desnutrición y que esto tenga consecuencias a largo plazo en los adultos. Tener un buen control prenatal en el embarazo y también a nuestros niños tener un buen esquema de vacunación y tener un buen control de lo que es el peso y la talla, principalmente en los primeros 5 años de vida. Licenciada, entonces también me gustaría que usted nos compartiera unas últimas palabras, un último consejo dirigido a todos los padres de familia que nos están escuchando el día de hoy, siempre enfocado en el tema de la nutrición de los hijos. A mí me gustaría decirles entonces que es muy importante que ustedes puedan identificar en casa que su alimentación sea variada, inocua y que también sea lo más natural posible. Es decir, evitar todos los alimentos que yo creo que nosotros ya hemos escuchado, que es evitar los alimentos procesados, ultraprocesados, evitar alimentos que tengan mucha azúcar añadida, que tengan mucho sodio o sal añadida. No estoy diciendo que no comamos nunca ese tipo de alimentos, sino que cuando lo hagamos no debe ser muy frecuente y que también debemos disfrutar de esos pequeños momentos, pero que también nos enfoquemos en nutrirnos y en estar saludables.